con Dios. Primero de Reyes 19 revela que Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Cada cristiano debe encontrar su monte de Dios, un espacio físico y espiritual en donde encontrarse con Él. Aunque Elías estaba escondido, allí vino a él la palabra de Dios. 2 veces Dios le pregunta en aquella cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Con lo que le estaba diciendo: este no es tu lugar. Ciertamente, estar en el lugar donde Dios nos quiere estará siempre relacionado con nuestro propio bien y el bien de aquellos a quienes ministramos. A Dios hay que buscarlo en privado, como Jesús enseñó en Mateo 6:6, para poder servirlo en público. 2 veces Elías le responde a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová. Estos hombres celosos de Dios escasean y necesitamos más de ellos en estos tiempos del fin. Elías dijo a Dios que los hijos de Israel habían dejado su pacto. Tal parece que los israelitas habían dejado aún la práctica de la circuncisión, señal del pacto de Dios con su pueblo. Un cristiano verdadero anhelará la venida del Señor, pues no se siente cómodo dentro de un mundo de tanta maldad. Pero el Señor nos ha dejado aquí este tiempo para predicar a Cristo, a fin que muchos sean salvos. Además, respondió Elías: han derribado tus altares los israelitas. Ya en el tiempo de Elías no existía el tabernáculo de Moisés. Solo existían altares sagrados en diferentes lugares donde se sacrificaban víctimas por el pecado y se intercedía por Israel. Pero en la locura apóstata del pueblo, hasta estos altares habían sido derribados. Cristo enseñó que ahora la adoración no es en un monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, como aparece en Juan capítulo 4. Por tanto, debemos cuidar nuestros altares espirituales de adoración para que no nos sean quitados por el afán y la ansiedad. Como si fuera poco, Elías responde a Dios que habían matado a espada a sus profetas. Nos acordamos que ciertamente Jezabel había dado muerte a muchos, pero Elías ve al pueblo como cómplice que había consentido en el asesinato de estos varones de Dios. La cuarta excusa de Elías es que ha quedado solo. Qué difícil influenciar con el bien tanto mal que le rodeaba. En los momentos de tristeza, la soledad es deprimente, pero la soledad también puede ser un buen espacio para llenarnos de Dios. Elías conocía las 2 experiencias. Estuvo solo en el río Querit, pero fue triunfador. Y ahora solo en el monte Horeb, pero se siente desanimado. La quinta excusa que le da a Dios es que sabe que le están buscando para quitarle la vida. De verdad, la Biblia dice que había huido para salvar su vida. Pero recordamos que Dios lo animó en medio de la incertidumbre, como también lo hace con nosotros. Primero, Dios lo animó con mandarlo a salir fuera de la cueva y ponerse en el monte delante de Jehová. Entonces, Dios pasó frente a él. Estos fueron los efectos de la presencia de Dios que pasaba frente a Elías. Hubo un viento tan estremecedor que rompía los montes, luego un terremoto, después un fuego. Lo asombroso es que Dios no estaba dentro de estas 3 manifestaciones, sino dentro de un silbo apacible y delicado. No hay nada que identifique mejor a Dios como la calma que viene después de la tormenta. Con este silbo apacible aprendemos que nunca debemos condicionar el servicio al Señor a la ocurrencia continua de extraordinarios milagros. Más bien, debemos continuar con fe el trabajo sencillo de cada día, recordando que Dios está ahí, cerca de nosotros, aunque estemos rodeados de adversidades. Él no solamente es el Dios del fuego, lo es también del silbo apacible. Pero si no siento ni el fuego ni el silbo, eso no contradice que Él está conmigo, como revela el Salmo 23:4. Elías se cubrió su rostro con el manto y podemos asegurar que su motivación era reverencia ante la presencia de Dios. Ahora que sabe que Dios está, se pone a la puerta de la cueva, presto a escuchar las noticias divinas para él. Entonces Dios le envió por el mismo camino de vuelta
por el desierto de Damasco, como aparece en 1 de Reyes 19:15. Y le ordenó ungir a Hazael por rey de Siria, quien habría de infligir justicia a Israel, a Jehú por rey de Israel, quien había de terminar la casa de Acab, y a Eliseo, quien sería profeta en su lugar para vindicar la causa de Dios entre los israelitas. Amados, cuando nos sintamos solos, aprovechemos la experiencia para acercarnos a la fuente de nuestra esperanza, que es Cristo. Cuando experimentemos soledad, recordemos que el Señor se ha reservado muchos miles que, como nosotros, no han doblado tampoco la rodilla ante Baal. La Biblia dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. Levanta tu ánimo y créele a Dios que lo mejor está aún por venir. Que el Señor te bendiga.